Un saludo respetuoso y cordial a todos quienes son parte de GRTV. Un agradecimiento por la bondad de permitir que las ideas, los análisis, los pensamientos y las sugerencias sobre lo que tiene que ver con arreglar problemas de nuestra patria pueda llegar a los oídos, a la mente, a la conciencia del pueblo ecuatoriano. Un saludo a toda la audiencia, incluyendo a los hermanos del Ecuador ausente. El día de hoy quisiéramos abordar un tema que nos parece muy importante y que están pretendiendo engañarle al pueblo ecuatoriano con la colaboración de determinados medios de comunicación, donde hay un bombardeo ideológico sin réplica para convencer al pueblo ecuatoriano que tiene que entregar la riqueza nacional y que tiene que a toda costa entregar a manos del capital privado, porque ellos son los únicos que van a permitir la explotación de los recursos naturales. Y yo creo que esto es una propaganda mañosa y un robo en ciernes. En el año 2001 le dieron el Premio Nobel de Economía al doctor Joseph Stiglitz. El doctor Joseph Stiglitz, quiero recordar, era entonces el vicepresidente del Banco Mundial, era asesor del Fondo Monetario Internacional y además había sido en el periodo de la presidencia de Bill Clinton del 92 al 2000 el coordinador del equipo económico del presidente Clinton. Y estando de vicepresidente del Banco Mundial le entregaron el premio Nobel el día 3 de octubre del 2001. Él dio una entrevista que está publicada en el periódico The Observer de Londres, edición del día 10 de octubre del 2001, a los 7 días que recibe el premio. Este periodista que le hizo la entrevista se llama Greg Palast. Y en la entrevista le dice por qué el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impulsan las privatizaciones. Sugieren que los países, sugieren o ordenan, que los países tienen que vender los bienes públicos con los cuales tienen que pagar las deudas por el dinero que se han endeudado, a veces incluso para cometer actos de corrupción muchos países. Y él dice, ya con el premio Nobel en sus manos, dice que hay en el mundo lo que se llama el reino del soborno. Y explica lo que es el reino del soborno. Dice que las multinacionales, las corporaciones extranjeras para cada país que compran o se hacen cargo de la riqueza nacional, reciben aproximadamente el 10% del valor de la empresa pública o de la empresa de propiedad social o de los recursos naturales no renovables como petróleo, minas, gas, tierras raras, etc. Y dice él, casi textualmente, yo recuerdo que era una de las lecturas que me impresionó porque se trata del vicepresidente del Banco Mundial. Dice, usted se podía admirar cómo le salían los ojos de sorpresa de los presidentes, de los ministros, de los equipos económicos que permitían la transferencia de la riqueza de los pueblos. Se les daba el 10% y ese dinero se entregaba por lo general en cuentas cifradas de Suiza o en cuentas justamente de paraísos fiscales o donde digan los beneficiarios del 10% de la entrega de la riqueza de un país. Muy importante recordar esto, que lo hizo en el año 2001, cuando el presidente de la República, entiendo que habrá estado de 12 años, pero yo entiendo que está vigente la propuesta o la denuncia que hace el doctor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001. Pero quiero además demostrar cómo le mienten al pueblo ecuatoriano de la manera más descarada, más increíble. Y les voy a demostrar cómo es que le están engañando al pueblo ecuatoriano para que dizque entreguen la riqueza nacional a las grandes corporaciones y al capital extranjero. Tengo aquí en mis manos un recorte del diario El Comercio del domingo 1 de agosto del 2021 en la página 3. Esta información es de Codelco, la Corporación del Cobre de Chile. El presidente socialista de Chile, Salvador Allende, en el año 1972,
retiró de manos de dos empresas, de dos multinacionales norteamericanas, de la Kennecott Cooper Company y la Anaconda Company, cuatro minas que están en el desierto en Chile, no es como en el caso del Ecuador, que es un país de verdor infinito. Y allí recuperó para Chile lo que llamaba Allende el salario de Chile. La mina de Chuquicamata, la mina Salvador, la mina El Teniente y la mina Escondida. 4 minas. Pero resulta que al año, en el año 2020, 2021 y años siguientes, la ganancia de Codelco, de la venta del cobre, donde en Chile no hay minas de oro ni minas de plata, como sí lo hay en el Ecuador. Miren ustedes, 7.350 millones de dólares al año. 7.350 millones de dólares al año. Yo me permito preguntar, ¿por qué el Ecuador no explota directamente sus recursos en zonas donde no existe contaminación ambiental? Ese es todo el problema. Y les voy a demostrar cómo los grandes propagandistas que hay que entregar están en el fondo sugiriendo que las riquezas mayores de nuestra patria precisamente no las maneje el pueblo ecuatoriano. Partamos de un hecho. ¿De dónde sale el dinero de un país para dar educación gratuita y de calidad a nivel primario, secundario, universitario, si quieren las maestrías y los pecheres? Del dinero del pueblo. Pero si no tiene un país el dinero porque han entregado y han privatizado a cambio de las mordidas suculentas, es obvio que tiene que endeudarse ese país. Y vamos a algún momento a analizar el problema de la deuda, cómo le están hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de nuestra patria bendita. Miren ustedes, tengo aquí en mis manos el recorte del diario El Universo, ¿sí? Quiero recordar, del martes, ¿sí?, 9 de julio del 2024, página 6, aquí está. El grupo Spurrier señala que el Ecuador tiene 217.000 millones de dólares en minas. 217.000 millones en minas. Él es el que dirige el grupo Spurrier, es columnista del diario El Universo, una persona muy conocida en el Ecuador. Y esta cantidad, quiero recordar, es la misma que salió en el gobierno del economista Correa y se publicó en diario El Telégrafo del día viernes 31 de octubre del año 2015 en la página 5. Reserva minera de 217.000 millones de dólares que podría cuadruplicarse gracias a nuevas reglas. Quiero que reparen en lo siguiente. Les ruego que tomen ustedes una calculadora y dividan 217.000 millones de dólares, 217.000 millones, y dividan para 365 días al año, que justamente para ver para cuántos años alcanza, dando $1 millón diarios o 500.000 dólares cada 12 horas. Y ustedes hagan la cuenta. Yo he hecho la cuenta, por eso les voy a darle la cifra de memoria. Equivale a 594.5 años, dando $1 millón. Falta 5 años y medio para 600 años. Es decir, en el caso del Ecuador, si la explotación minera hubiera empezado en el 2020, habría avanzado hasta el año 2614. Que no sé si todavía existe el planeta, en el año 2614. Pero esta plata, ¿cómo van a entregar a las compañías multinacionales, a las corporaciones extranjeras? Esto es una locura. Pero no solamente quieren entregar pues las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre. Yo quiero hacer mención a que esto es una verdadera locura. Y les demuestro. Lo que pasa es que no permiten que exista la información en el sistema educativo. Para eso cerraron los normales, que fue una creación de la Revolución Liberal. Recuerden ustedes que ya no hay los normales que había de contenido patriótico y nacionalista. En Quito había el normal de varones, el Juan Montalvo. Había el de mujeres, que quiero recordar, ¿sí? Justamente el Manuela Cañizares. En Guayaquil había de mujeres el Rita Lecumberri, el Ana Paredes de Alvaro. Y había además de Leónidas García. En Cuenca había el Manuel J. Calle.
el Ricardo Márquez, fuera de un Normal de las Salesianas y otro de las Oblatas. Y en todo el país, el Eugenio Espejo, en Manaví, etc. Entonces sacaron a los profesores que tenían conciencia patriótica. Y además alteraron el contenido de la enseñanza de la educación en el país para que la gente no se entere. Pero quiero demostrarles lo siguiente, miren ustedes. Aquí tengo la transcripción de la ley de minería del año 2000, óigame, del año 2009. Esta ley de minería se publicó precisamente, ¿sí? Y tiene dos artículos, la ley de minas se llama, ley de minas. Allí se establece en el artículo 31 que puede, por decisión administrativa, entregarse a las minas. Es decir, el presidente de la República puede tranquilamente, ¿sí?, entregar cualquier mina sin concurso, como se ha hecho. Pero el artículo 93 establece que las regalías que quedan para el Ecuador de la minería será no menos del 5%. Pero si se trata de oro, plata y cobre, no superará el 8%. Es decir, el 92% se llevan las corporaciones extranjeras en lo que tiene que ver con regalías. Dirán que es que después se reajusta con los impuestos y tales cosas. Pero quiero recordar que no puede el Ecuador entregar la riqueza nacional y no debe explotar las zonas en las que puede dañarse y puede envenenarse por el veneno que tienen los elementos metálicos. Por ejemplo, el agua con arsénico, el agua con mercurio, el agua incluso a veces con cianuro, cuando hay que hacer determinados desprendimientos de los concentrados polimetálicos. Por eso es que en la provincia de La Suay, por ejemplo, la gente no quiere y no va a permitir que se explote la mina de Quinza-Cocha, Quinza-3 y Cocha Laguna. Y quiero recordar, sí, que el gobierno de Correa cambió el nombre. Ya no se llama Quinza-Cocha, 3 Lagunas, sino se llama Loma Larga. Pero este gobierno está empeñado que tiene que sacar el oro de ahí. Señores, allí existe una consulta popular del año 2019 en la que el pueblo azuayo dijo que no a la minería, más del 80%. Y existe además resoluciones judiciales, luego de acciones de protección, y sin embargo quieren convencer que han hecho una consulta una consulta informada, previa, etcétera, cuando los habitantes de las zonas donde supuestamente van a ser afectados con el envenenamiento del agua no aceptan. Es más, el agua que sale de Quinza-Cocha es el agua que toman los cuencanos, es el agua que luego, primero se llama el río Irquis y otros más, llegan como Yanuncay y Taqui a la ciudad de Cuenca. Esto es una locura. ¿Por qué están entregando la riqueza nacional? Y nos vamos a permitir además demostrar cuál es la riqueza de algunas de las minas del Ecuador y demostrar cómo es que el saqueo existe mientras no hay medicamentos para la gente. Por favor, vamos a continuar luego de esta pequeña pausa en esta programación. Ya volvemos. Regresamos. Los ecuatorianos deben conocer algunas de las riquezas inmensas que a sus espaldas han entregado a las corporaciones extranjeras. Me voy a permitir dar 4 ejemplos de 4 minas de oro, plata y cobre que el país tenía, pero que está entregado a las multinacionales en base a leyes que se aprobaron con mayorías legislativas de origen fraudulento. El fraude es el que determina quién es el presidente y el fraude determina quiénes son parte de la mayoría legislativa. Eso pasa en el mundo entero. El señor Macron no fue elegido, pero está de presidente de Francia, por ejemplo. Recordemos lo que pasó con el señor Biden en la famosa disputa con el señor Trump hace años. Y recordemos que aquí en el Ecuador el señor Guillermo Lasso nunca jamás podía ser finalista. Perdió las elecciones en la primera vuelta, quiero recordar, donde dicen que ganó en Galápagos y Pichincha, pero perdió en Esmeraldas, en Manaví, en Santo Domingo Los Áchilas, perdió en Los Ríos, perdió en Guayas y perdió en El Oro. Perdió en el Carchi, perdió en Imbabura, perdió en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.
Perdió en todo el oriente. Perdió en la provincia de Sucumbíos, en el Napo, en Orellana, en Pastaza, en Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Y resulta que la provincia de Galápagos tiene 16,000 votantes y ni siquiera en los cantones de Pichincha ganó. Y el señor Yacu Pérez, que ganó en 14 de 24 provincias, quedó fuera. Y el señor Andrés Arauz ganó en 8. Y le hicieron finalista al que no podía ser nunca finalista. Y le acabaron nombrando presidente de la República. Esa es la historia. Recuerden ustedes que el señor Novoa tenía justamente menos del 1% de apoyo social. El señor Bolívar Armijos tenía más del 2%. 3-5% Javier Herbas. 4-5% Yacu Pérez. Pero el que no tenía ni siquiera el 1% acabó de finalista. Pero claro, era sobrino de la señora Isabel Novoa Pontón, que era además beneficiaria de la concesión del puerto de aguas profundas a nombre del grupo Novis por 50 años. El puerto de Guayaquil, o el más cercano a Guayaquil. Pero voy a demostrarles para que el Ecuador conozca qué es lo que entregan a las compañías multinacionales, cuando debería sacar el Estado ecuatoriano esa riqueza para poder garantizar educación, salud, vivienda, desarrollo y trabajo para el pueblo ecuatoriano. Miren, la mina que se llama Mirador, sí, empezó la explotación real, directa, a nombre de Ecuatoriana, Sociedad Anónima EXA, sí. Quiero recordar, Ecuacorriente tiene la siguiente riqueza: en cobre 3.180.000 toneladas, en oro 3.390.000 onzas y en plata 27.100.000 onzas. Lo publicó Diario El Comercio del miércoles 20 de febrero del 2019, la página 5, y El Comercio del lunes 15 de julio del 2019, página 4. Es la mina Mirador. ¿Cuál es el total de la mina Mirador que en dinero tuvieron para la inversión? Quiero recordar que esta mina se entregó al consorcio de la China Railways Construction, compañía limitada, y la Tongling Nonferrous Metals Group Holding. Las dos son de la China. Y les costó la explotación de la mina 1.509 millones de dólares. Menos de la mitad de lo que el Contralor actual señala que perdieron los 4.000 millones que no se pudieron cobrar de glosas porque pasó el tiempo. Perdónenme. Y quiero recordar que cuando hubo la guerra o se produjo la guerra sobre Ucrania entre la Federación Rusa y la OTAN, allí el precio del petróleo subió de 56 dólares a 125, 127 dólares. Pongamos que solo subieron 60 dólares. Por cada dólar que se incrementa en el precio del barril de petróleo, son 70 millones. 60 por 70 son 4.200 millones. Más del doble de lo que significó la inversión de la mina Mirador. Podríamos hacer relación larga, pero por motivos de tiempo, porque quiero hacer relación a las 4 minas, quiero recordar lo siguiente. La mina secreta de Cascabel se llama secreta porque hasta el año 2019 empezaron las exploraciones y explotación y la prospección en el año 2013, pero nadie sabía. Hasta que en el año 2019 mandan sacando a unos ingenieros geólogos. Y ellos son los que denuncian, dicen, hay una mina en la provincia de Imbabura que se llama Cascabel. Es un proyecto que llaman múltiple top 10 de los más ricos del mundo. De la información que apareció en el diario La Hora y diario El Comercio del jueves 13 de junio, en la que tienen que dar la cara el ministro Carlos Pérez García y además el representante de la Solgold, ¿sí?, Jason Ward, él señala cuáles son las reservas que tiene la mina de Cascabel. La concentración subterránea de plata más grande del planeta. Además de eso, la tercera concentración mundial de oro con 26 millones de onzas y el sexto depósito mundial de cobre con 10.9 millones de toneladas. La mina Palanza San Carlos, para solamente dar una relación de lo que está pasando. La mina Palanza San Carlos, que se queda en la provincia de Morona, Santiago, y por la que además sacaron a toda la gente del Valle de Nanquín, sobre todo Xuaras, y luego con la Administración de Justicia les dieron orden de captura. Todos los dirigentes tuvieron que ir a la selva para que no les metan presos y se apoderaron de la zona de Nanquín. Pues bien, las mismas compañías, la China Railways Construction y la Tongling Nonferrous Metals Group, resulta que
allí se ha encontrado la segunda mayor reserva de cobre de todo el planeta, 14.000 millones de toneladas de cobre. Ese es el Ecuador, pero todo está en manos de compañías extranjeras. Y la mina Fruta del Norte, el propio, es la compañía Lundin Gold, pero da una entrevista a este señor en Diario El Comercio el 15 de enero del 2016. Y dice él que ¿cuál es la rentabilidad de esta mina? Dice que en cualquier parte del mundo, moviendo una tonelada de material, hay 1 gramo de oro y le hace rentable a la mina. Pero que en la mina Fruta del Norte, que está en la cordillera del Cóndor, frente al lado del Perú y de la provincia de Zamora Chinchipe, encuentran 10 gramos por tonelada. Es decir, el 1000% de la rentabilidad. No voy a continuar por razones de tiempo, pero hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente para declarar nulas todas las leyes delincuenciales que se hicieron con mayoría legislativa de origen fraudulento, con consejos nacionales electorales que son absolutamente inaceptables para la conciencia nacional. Nosotros tenemos un colectivo que se llama Ecuador Libre y Eterno y tenemos una propuesta escrita sobre lo que debe ser la recuperación de la riqueza nacional. Y nuestra propuesta, que tiene de soporte la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales, reconoce lo siguiente, la resolución de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre las riquezas y recursos naturales en interés del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo. Miren, esta es nuestra propuesta. Vamos, ecuatorianos, a recuperar la riqueza nacional. No puede un país que ve que se van cientos de miles de compatriotas cada año porque no hay trabajo, donde existen más de 750.000 jóvenes y niños que no están estudiando, cuando la gente se está muriendo porque no tiene remedios. Nuestra propuesta es la siguiente, abro comillas: el pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicados en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en sus aguas territoriales y el mar adyacente, y lo declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de su nación. Las tierras de la República y los territorios ancestrales son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos y es un elemento fundamental e intransferible, imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad. Los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador solo podrán disponer de superficie que no supere las 100 hectáreas y en ningún caso en áreas cercanas a la frontera en una franja de 50 kilómetros. Y complementariamente le proponemos que las Fuerzas Armadas tengan la siguiente tarea: garantizar que los recursos naturales no renovables y estratégicos del país, así como los servicios públicos más rentables, esto es el patrimonio social y nacional de la República, no sea entregada a intereses y empresas privadas o multinacionales, y se contribuya para que en este campo no exista impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones que lesionen o hubiesen lesionado los intereses nacionales. Otro objetivo de Fuerzas Armadas: proteger la naturaleza nacional para el bienestar de esta y de las futuras generaciones, impidiendo la destrucción de su flora, fauna y agua en todas sus modalidades. En vez de enfrentarse a los grupos campesinos, indígenas, los sectores más pobres, juntos tendrían que defender este paraíso que es propiedad no solamente de quienes hoy vivimos en el Ecuador, sino de las generaciones del futuro. Yo creo que es imprescindible que además exista para Fuerzas Armadas un centro de investigaciones sociales, económicas y políticas a más alto nivel académico y científico, cuyas conclusiones se transmitirán para conocimiento de todas las ramas de la fuerza pública y de los suboficiales que lo soliciten. Y pedimos además
devuélvanle el Instituto de Altos Estudios Nacionales o creen otro que sea un centro de educación de realidad nacional. Y una cosa adicional, devuélvanle la presencia junto a los técnicos de cada una de las áreas estratégicas y de la Asamblea Nacional, no solo que esté el presidente, como ahora los 3 delegados de todas las empresas públicas tienen presidente, entreguen la presencia de Fuerzas Armadas en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de minería y en el control de tierras. Por razones de tiempo no hacemos relación a otras privatizaciones que son realmente un atentado a la riqueza, al futuro, al bienestar de nuestra querida patria, de nuestro Ecuador bendito. Muchas gracias.